de Pablo acá, que es amigo del presidente, que el presidente lo nombró a Juan Carlos de Pablo 2 veces en el reportaje que dio el lunes, en la entrevista periodística que dio el lunes. Con él vamos a hablar del escándalo de la criptomoneda, pero también de otros temas de la economía. Y ya están también los colegas a los que aprecio tanto, Florencia Donovan, Paz Rodríguez Niel y Hugo Alconadamón. Con ellos vamos a profundizar en el escándalo de la criptomoneda. Pero primero una información. La información que tenemos y que nos llega de todos los bloques, primero llegó del peronismo, pero después de ahora de otros bloques del Senado, es que no están en el Senado los números para aprobar el pliego, el acuerdo del juez Ariel Lijo para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si hubiera, esta reunión está convocada, la del Lijo, está convocada para el viernes. Mañana va a haber reunión del Senado, pero para tratar otros temas. Si no hubiera quórum, o si hubiera quórum, se rechazaría el acuerdo del Lijo según la información que tenemos y que nos llega del Senado. Hay que ver si va a haber quórum o no. Yo no me explico por qué, la verdad, a esta altura el gobierno insiste tanto con la candidatura del Lijo, un juez polémico, un juez cuestionado moral e intelectualmente como nunca lo hubo en la historia del país. ¿Para qué el gobierno necesita un juez así, sentado en la cabeza del Poder Judicial, cuando hay tantos juristas de envergadura, sin ningún cuestionamiento y con una larga trayectoria académica? Si no hay acuerdo, por supuesto, si no hay quórum, perdón, el viernes el tema Lijo podría extenderse, pero ya lleva este tema y el del otro candidato a juez de la Corte, el doctor García Mansilla, que es un académico que no ha sido cuestionado, ya lleva 11 meses en el Senado y no pasó nada. La información que tenemos del kirchnerismo es que el kirchnerismo le está esperando el discurso del presidente del 1 de marzo, en el que va a inaugurar las sesiones ordinarias y va a poner fin al receso del Congreso. Quiere escuchar ese discurso que lo pronuncia ante toda la Asamblea de Senadores y Diputados para después ver si negocia o no. Acá hay intereses encontrados, intereses que chocan. El presidente quiere hacer algo antes del 1 de marzo, porque sesiones extraordinarias, cuando el Congreso está en receso, el presidente puede, según la Constitución, nombrar jueces en comisión de la Corte Suprema. Por supuesto que este artículo está también muy cuestionado por distintos juristas. Pero si puede eso, si puede el presidente, tiene por otro lado al peronismo que le dice: no, yo quiero escucharlo a usted hablar antes del 1 de marzo. Y después del 1 de marzo ya son sesiones ordinarias, ya el Congreso está habilitado a tratar cualquier tema. Entonces me parece que hay intereses encontrados, porque ojo que después se puede armar un gran escándalo, un conflicto de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque el Senado puede objetar ese decreto del presidente. Me parece que este apuro por el acuerdo del Lijo que surgió en los últimos días tiene mucho que ver con el escándalo de la criptomoneda. Tiene mucho que ver con el escándalo de la criptomoneda. Quiero aclarar que ese mundo de las criptomonedas es un mundo que lo conoce un porcentaje ínfimo de la sociedad. La mayoría no sabe de qué están hablando. Pero lo cierto es que el presidente lo comparó con un casino. ¿Por qué? Porque se gana o se pierde mucho en muy pocas horas. La pregunta que hay que hacer es si es un casino, como dice el presidente, ¿por qué el presidente salió a difundir un casino? Y estoy usando la palabra
que él eligió usar para decir que no fue una promoción, sino una difusión. ¿Por qué el presidente eligió difundir un casino? Esa es la pregunta que no se contestó hasta ahora. Por supuesto va a estar Hugo Alconadamón con mucha más información, Paz Rodríguez con mucha más información y Florencia Donovan con mucha más información, pero yo quiero detenerme en cuestiones que son políticas e institucionales. La primera, el presidente puso en juego la palabra presidencial, el valor de la palabra presidencial. Es lo más importante que tiene un país, la credibilidad de su presidente. Acá hubo presidentes que le creían hasta sus adversarios. Decían, con ese señor yo no tengo nada que ver con sus ideas ni con lo que hace, pero creo en lo que dice. Eso no fue Cristina Kirchner, no fue Néstor Kirchner. El presidente tiene la obligación, después de esta crisis, que para mí es la más importante que le atravesó a Milei, tiene la obligación de reconstruir el valor de su palabra. Un tema político nuevo es el tema de Santiago Caputo, el gran asesor del presidente. Todos sabemos lo que hizo ya Santiago Caputo. Interrumpió un reportaje que estaba dando el presidente para cambiar el rumbo de las declaraciones que estaba haciendo el presidente y las cambió. Un horror realmente desde el punto de vista del periodismo. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo que pasó después desde el propio gobierno. Ayer, día siguiente de ese reportaje, el vocero presidencial, que nadie va a dudar de la confianza que tiene de los hermanos Milei, Manuel Adorni, dijo que ni él ni el presidente estaban de acuerdo con lo que había hecho Santiago Caputo. Hoy, esta mañana, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo textualmente que lo que había hecho Caputo era una estupidez. No dijo que era una estupidez, que el motivo por el que había interrumpido la grabación era una estupidez y que ojalá le sirviera para saber que nadie es superpoderoso en la política. Guillermo Francos tiene muchos años en la política, mucha experiencia en la política. No me lo imagino haciendo esa declaración sin haber escuchado algo del presidente o sin que el presidente le haya dicho algo. No me lo imagino. Ahora, ojo que estamos hablando de Santiago Caputo, que si bien es cierto no es funcionario, es alguien contratado como autónomo en el gobierno, tiene una influencia importantísima en muchas dependencias del gobierno. Estoy hablando de la CID, de los servicios de inteligencia, de la UIF, la agencia que investiga el lavado de dinero, el Ministerio de Justicia, entre varias más. Extrañamente, el único lugar donde no tiene ninguna influencia es donde está su tío, el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué? Porque la economía es un tema que se reservan exclusivamente el ministro Caputo y el presidente de la Nación. El presidente sabe de economía. Yo después de lo de hoy creo que de política sabe poco y nada, pero de economía sabe. Entonces en ese tema no se mete. La pregunta que queda por hacer es si esta supuesta debilidad de Caputo va a permanecer en el tiempo, si es una mise en escena, una puesta en escena. Lo que sabemos es que se metió solito en este problema, que nadie lo empujó, nadie le hizo una cama, el error fue exclusivamente de él. Ahora nadie puede contestar si esto va a permanecer en el tiempo. Nadie puede contestar porque nadie sabe si se trata solo, si el enojo es sincero, de un enojo pasajero del presidente. Y hablando del presidente, quiero señalar que hoy el presidente pidió que la justicia investigue a periodistas que supuestamente cobraron por abajo de la mesa
de un candidato que no nombró, pero que todos sabemos quién es Horacio Rodríguez Larreta, que le contestó después, y no dio nombre, no dio ningún nombre de periodistas, ningún nombre dio. Entonces yo digo, si no, sigue sin dar nombres de periodistas, está acusando a todo el periodismo. Y a mí no me cabe duda de que hay sectores corruptos del periodismo, pero la mayoría, la inmensa mayoría del periodismo es honesto y a veces tiene que tener 2 o 3 trabajos. Presidente, no sea injusto. Ahora Juan Carlos de Pablo.